buenos días. En un día muy importante para todas las mujeres y para los hombres que viven con nosotros y que comparten nuestros triunfos, pues felicidades a todos. Es un gusto, desde luego, volver a compartir este foro con personas que compartimos la preocupación por el patrimonio. En nuestra facultad, que es la Facultad de Educación, nosotros somos un poco rara avis, ¿no? Porque en general la educación siempre se plantea mucho más con ansias de futuro, con ansias de cambio, etc. Y nosotros nos empeñamos en mirar hacia el pasado, y no solamente el pasado en el sentido filosófico y en el sentido de grandes teorías, sino que nos interesan muchísimo los pequeños cachivaches del pasado, ¿no? Cosas que igual desde el punto de vista artístico tampoco tienen muchísimo o de gran valor, en algunos casos sí, pero desde luego nos interesan mucho más esas intrahistorias y pequeñas historias que se suelen apuntar en una libreta de apuntes, en una goma cogida, con un papel sin apenas valor económico, pero muchísimo desde el punto de vista pedagógico. Por eso para nosotros pues es un placer el poder estar en este momento. Agradecemos muchísimo a María Dolores, a Ana, que ya nos invitaron en otras ocasiones y que ya les decíamos en esta ocasión, cuando nos dieron el tema, dijimos, pero si nosotros vamos a aprender, si nosotros de catalogación, de inventariado, estamos encantados con que hagáis un monográfico de esto, porque con las personas con las que trabajamos en el museo hemos empezado desde cero, las tenemos aquí también compartiendo este día, y decíamos, venga, ¿y qué metemos? ¿Y qué no metemos? ¿Y qué? Por lo tanto decíamos, estupendo, porque ahí vamos a ir a sentarnos, a miraros y a aprender y a apuntar muchísimo de todo lo que nos vais a enseñar. Y nos decía María Dolores que seguro que teníamos algo que decir, entonces las tres personas del equipo directivo del museo, que somos Pablo, que es el secretario, María José Rebollo, que tiene clase y no ha podido venir, y yo misma, que soy la directora, pues pensamos que realmente nuestro pequeño museo, nuestro museíto, como le llamamos siempre, pues sí que es muy pequeño en tamaño y en espacio, pero funciona mucho, es hiperfuncionante. Entonces, ¿en qué funciona mucho? Pues en que intentamos que aquello que lo que nos mueve, que es la preocupación por la transmisión educativa, por la transmisión pedagógica y su corolario, que sería la didáctica, pues hacemos que aquello funcione didácticamente. Entonces, un poco lo que se nos ocurrió como tema que podríamos aportar sería algunas aplicaciones, por eso le hemos llamado sugerencias, para el uso didáctico de las colecciones educativas de la Universidad de Sevilla. Muy humildemente, os decimos, es lo que nosotros estamos haciendo realmente, y esto es lo que queríamos compartir esta mañana. No sé si quieres decir tú algo más en la presentación. Nos ha venido muy bien todo lo que habéis presentado anteriormente, Antonio y Rocío. Nos ha venido muy bien porque tenemos muchas cuestiones de tamaño y tal que son exactamente los mismos, y muchas preocupaciones que nos han ido surgiendo a lo largo de la marcha de nuestro museo. Nosotros inauguramos el museo en el 4 de octubre del 2012, con muchas menos cosas que ellos, pero digo, un poco a la hora de llevarlo a la práctica sí que tenemos muchas cosas en común que iremos comentando. Bien, la primera cuestión que nosotros desde nuestra especialidad es la pedagogía y la didáctica, querríamos plantear esta pequeña cuestión, este pequeño matiz. Estamos hablando del mismo campo semántico, pero nosotros diferenciamos entre lo que es la museografía didáctica y la didáctica museística, ya específicamente, ¿no? Llamamos museografía pues a todo aquel conjunto de técnicas y prácticas orientadas al diseño y organización del museo como espacio didáctico, todo aquel componente. Y dentro de esto utilizamos el término didáctica museística para utilizarlo concretamente como un recurso de enseñanza-aprendizaje, que sería un poco la vertiente que comentaba ahora Rocío del museo como espacio didáctico. Entonces, ¿qué queremos resaltar? Pues que el museo es un agente educador en sí mismo, independientemente de lo que se muestre, sea colección o sea museo, pero realmente cuando cumplimos todas esas funciones que serían la de recoger, la de preservar, la de cuidar, la de exponer,
la de difundir, estamos haciendo una función educadora. Entonces lo que queremos un poco profundizar es en este sentido, cómo puede actuar el museo desde esta función educadora. Pues claramente como un espacio de reflexión y de pensamiento. De reflexión y de pensamiento. Y esto lo vivimos cuando hacemos las guías y recibimos a la gente en el museo, yo creo que continuamente, ¿verdad? O sea, es decir, nos vengan. Nosotros hemos tenido grupos de primaria, que nos han venido gente de primaria, y nos ha venido la gente del aula de la experiencia, y nos han venido gente, por ejemplo, también de conocer Sevilla. La visita no tiene nada que ver cuando es una otra, pero yo no sé, pero en todos sacamos la misma conclusión. Primero, qué bien nos lo hemos pasado, pero sobre todo, qué de cosas han salido. Qué pena que no hayamos grabado, vamos a fotografiar esto, vamos a escribir este detalle, porque a todo el mundo el museo le produce un efecto evocador, no siempre positivo, no siempre positivo. En nuestro museo, una de las cosas que vivimos siempre es cuando nos dicen, falta una cosa, y todo el mundo, de la gente mayor, dice, falta la palmeta, la palmeta de castigo, por la que en décadas anteriores parece que la pedagogía de la época decía que al árbol había que enderezarlo desde pequeñito y se enderezaba a base de golpes y de castigos corporales, cosa que gracias a Dios ahora mismo está absolutamente prohibido y desde luego se ha olvidado, pero todo el mundo entra al recinto y echa de menos aquella mala experiencia que había tenido en contacto con la escuela, que había sido el miedo. Entonces, el museo es un espacio de pensamiento y reflexión, lo decimos, en todos los sentidos. El museo también es un espacio de producción cultural, por un lado, de recreación del pasado, de reflexión sobre el pasado, pero también en el sentido de reflexión crítica. Es decir, muchas cosas que tenemos dentro de un museo siguen en vigor y otras no. La mirada desde el presente a los productos y al patrimonio del pasado siempre es nueva, y sobre todo siempre es nueva desde las generaciones distintas. Sin ninguna duda, el espacio como agente educador favorece las relaciones. El grupo de Conocer Sevilla para eso es especial, como es un grupo muy variado, que viene gente, un poco la margen de edad puede ser entre los 30 y tantos hasta los 80. Entonces el contacto es muy interesante. Si además tenemos en nuestro museo personas jóvenes de nuestra facultad, pues es siempre muy rico. En el museo se dramatiza, se teatraliza la memoria. Claro, el museo tiene un peligro muy claro, que es que cuando nosotros presentamos los objetos estamos haciendo una simbolización del pasado, ¿no es? La reproducción del pasado. Estamos hablando de aquellos objetos que hemos podido preservar. Un poco lo que se presentaba en la primera ponencia del retrato de ilustres sevillanos, ¿no? Es decir, y no está Velázquez. Pero ¿cuántos ilustres sevillanos no han pasado? Porque en ese momento el olvido ha entrado con respecto a estos personajes. En los museos y en las colecciones tenemos este peligro. Tenemos el peligro de que solo podemos recuperar y poner algunas cosas de la memoria. Evidentemente el incremento de la colección nos da posibilidad a que esto no. Pero también para eso viene muy bien el contacto, el diálogo y el intercambio de recuerdos, ¿no? Porque hay una experiencia muy interesante que se hace en el CEICE, un centro de Soria, de Berlanga de Duero, en el que nosotros a ver si alguna vez podemos hacerlo, pero una experiencia que realmente es para difundirla, de cómo se utiliza el museo pedagógico, el contacto con el patrimonio escolar, para la terapia de enfermos de Alzheimer, en donde viven realmente escenas muy interesantes, porque son personas que están aisladas totalmente del presente y sin embargo con el contacto con los objetos que tuvieron en su infancia pueden, por ejemplo, incluso decían la experiencia de volver a hablar o comentar o sonreír o moverse, etc. Entonces esto es un poco lo que queríamos contar en esta idea. En otro apunte
museo como agente educador, sin ninguna duda, está el de formación de la identidad. Formación de la identidad no solo personal, que yo creo que todo el mundo tenemos cuando entramos a un sitio y decimos, ay va, esto lo vi, pero realmente, ¿no? Es verdad, cuando hemos visto estas colecciones yo también hice la EGB, etcétera, a que a todo el mundo nos ha salido, ahí va, pues sí, ahí va, pues esto lo tenía mi hermana, esto lo soñé tenerlo, pero me hice mayor sin que nadie me lo regalara, ¿no? Pues hay todo eso, pero también es muy importante insistir en el aspecto de identidad local, de identidad nacional, de identidad cultural. Yo hace poco estuve por la zona de Ripoll, etcétera, por allí por Cataluña y por la zona del Pirineo, y realmente toda la parte de museística se trabaja la identidad nacional catalana profundamente. Entonces a mí me dio mucho que pensar y lo contrasté con algunos museos que he visitado en Alemania y donde se trabaja la identidad nacional. O sea, llega un momento que ves tanto que tú has sido eso, que realmente eres eso. O sea, tu identidad eres lo que al final se ha repetido tantas veces, ¿no? Pues yo creo que es una de las cosas que tenemos que trabajar y planteamos muy en serio en el museo, qué tipo de identidad naturalmente queremos difundir y qué mostramos de esa identidad, porque muchas veces la selección de la identidad también es también. Y bueno, y para nosotros también, en nuestra facultad, insistimos, pero por lo que he visto en farmacia lo hacen perfectamente, es un mediador pedagógico. O sea, ¿qué diferencia es dar una clase? Pues por ejemplo nosotros que damos grandes personajes, grandes teorías de la historia, de la educación, ¿no? De nuestra materia, darlo así, por muy bonito que sea el Power, a llevarlo a nuestro museo, abrir la vitrina donde tenemos los materiales de María Montessori y explicar por qué María Montessori es una pionera en 1900. Pues porque sencillamente en vez de enseñar a los niños a atar el zapato, se inventa un material plano con un lazo que dice así se ata el zapato y consigue eso, hacer un material es profeso. Entonces nuestro alumnado lo entiende perfectamente cuál puede ser la aportación del concepto de teorías como puede ser las teorías sensoriales, individualización del aprendizaje, etcétera, simplemente por enseñarle un pequeño ejemplo. Bien, y por eso, un poco como resumen, esto se convierte en este sentido en un entorno de aprendizaje, que da de sí lo que tú quieras enseñar ese día, el tema o el programa por el que estés. O sea, es decir, no tiene nada que ver la asignatura planteada por un profesor o una profesora en un sitio según el programa y lo que estés dando. O sea, el museo realmente se puede convertir perfectamente en nuestro aula para dar estas materias. Bien, y bueno, y finalmente queríamos añadir también en la misma línea que decíamos antes, y por esto lo estamos viendo por la experiencia de la gente que nos viene a la visita, que se puede ser un recurso estupendo de la atención a la diversidad. Hace 2 semanas tuvimos una visita de 50 criaturas de 11 años que nos dio un poco, ¿verdad?, de repeluco a ver cómo lo íbamos a hacer, porque es un problema, como nos pasa a vosotros, el espacio. O sea, tenemos un problema real que cómo metemos a 50 criaturas de sexto de primaria pues no sé cuántos metros tenemos nosotros porque nunca lo hemos querido contar, pero ya os podéis imaginar, es un museíto. Pues claro, tenemos que multiplicar las posibilidades, pero cuando reduces el grupo, ves lo que quiere cada uno, lo que sabe, pues realmente nos quedamos muy admirados de la capacidad de curiosidad, de la diferencia. Teníamos niño chino, niño inglés, niño de distintas capacidades, y a todos les interesó la visita. Entonces realmente fue una experiencia muy positiva porque se puede atender realmente a la diversidad. Bien, partiendo entonces de que nuestros museos son espacios de cultura, no son espacios de aprendizaje, bien nuestros museos, bien nuestras colecciones museográficas,
Tal vez cuando desarrollamos alguna tarea o alguna labor de carácter educativo, lo primero que tenemos que plantearnos un poco cuáles son los objetivos de esa acción educadora, ¿no? O sea, tenemos que hacernos unas preguntas básicas, fundamentales, orientadas al desarrollo de la tarea educadora. Una vez que tengo la colección, una vez que la he inventariado correctamente, una vez que la he digitalizado, una vez que, digamos, he cumplido con todos los cánones, con todas las pautas que se le exigen, evidentemente, para que pueda ser considerada una colección o para que pueda ser considerada, en este caso, un museo, pues realmente tenemos que preguntarnos pues cómo desarrollar esa labor difusora que se desarrolla a través de lo que denominamos una educación museística, ¿no? ¿Y cuál sería entonces, o cuáles serían los tres objetivos fundamentales ligados al desarrollo de esta acción educadora? En primer lugar, acercar ese patrimonio a la población, ¿no? Comentaban los compañeros anteriormente que el mayor tipo de público que conoce el Museo de la Farmacia son los estudiantes de farmacia y personas sensibilizadas en el tema, igual que el nuestro, alumnos de magisterio, alumnos de pedagogía, ¿no?, de infantil, primaria, alumnos de másteres, profesores que a lo mejor hacen un curso en algún sindicato, tal, que se interesan por el tema, gente del aula de la experiencia, o sea, gente muy vinculada al mundo educativo, ¿no? Pero claro, nuestro objetivo también es dar a conocer ese patrimonio que tenemos, esa muestra patrimonial a la población en general. Y claro, eso no lo podemos hacer solamente a través de difusión con las redes sociales, sino que tenemos que desarrollar una actividad de carácter educadora que realmente implique a la gente en la dinámica un poco y en la vida del museo en general, ¿no? Junto a esta labor de conocer el patrimonio, quizás sería interesante también concienciar a esa población de la necesidad de preservarlo, de exponerlo dignamente para legarlo a generaciones futuras, ¿no? Ese es siempre un poco el empeño que nosotros hacemos patente, ¿no? O sea, tenemos que seguir conservando estas piezas, tenemos que seguir recabando otras nuevas, para eso siempre estamos reclamando la ayuda del alumnado, ¿no?, que nos traigan materiales, que nos traigan fotografías escaneadas de las escuelas. O sea, nuestra intención siempre es ir ampliando la colección, pero ir ampliando la colección no por decir puedo exponer más, ¿no?, sino por decir estoy desarrollando esa tarea de preservación, de conservación y sobre todo estoy luchando por conservar en el presente un legado pasado que va a resultar sobre todo de muchísimo interés para esas generaciones futuras, ¿no? Y ya en tercer lugar, pues sería proporcionar a la población el goce de la contemplación y comprensión del valor y significado del patrimonio para contribuir a su enriquecimiento personal. Yo siempre digo que el museo está lleno de piezas que sin tener voz nos hablan. Pero claro, tenemos que enseñar y aprender a preguntarle a esas piezas. Y esta es la labor, o esta es la tarea de la educación museística. Bien. Nos hemos preguntado por cuáles son los objetivos, pero a mí me parece fundamental también plantearnos cuáles han de ser los contenidos de esta educación museística. En primer lugar, los conocimientos. Ese saber que queremos transmitir, ese saber conceptual que está ligado muchas veces al conocimiento histórico, ¿no?, de nuestra propia disciplina. Por otro lado, el tema de las habilidades y competencias, cómo a través del museo nos empeñamos en que el alumno o el visitante aprenda haciendo, aprenda construyendo, aprenda elaborando, ¿no? Y para eso pues nosotros tenemos muchas actividades que hemos desarrollado, ¿no? Cómo transmitir a un alumno de infantil, digamos, el deseo, la necesidad de aprender a conservar, de aprender a respetar aquellas piezas patrimoniales de interés, ¿no? Hemos construido con alguna escuela infantil el Museo del Bebé, donde construimos un museo en miniatura, donde ellos exponen sus piezas, hemos catalogado esas piezas, las hemos conservado, las hemos expuesto con el mobiliario en miniatura para que el alumnado... Comunicación en el museo, esa guía, ese hacer hablar, como decía Pablo, los objetos. O sea, insistimos en que queremos elaborar discursos. No puede ser un sitio pasivo donde se contempla por un sitio y te vas como has entrado. El otro día nos comentaba una niña de las 11 años, decía, es la mejor excursión que he hecho en mi vida. Nosotros nos hemos puesto así con esa reflexión, ¿no? Porque una niña de 11 años, que la mejor excursión, eso quiere decir que le ha llegado algo. Pues servimos un poco y nos ponemos la medalla porque nos gustó mucho eso, ¿no? Bueno, tenemos tanto para esta idea de museizar con un discurso, elegir contenidos asequibles al público al que van dirigidos.
Favorecer la interacción con los objetos. Una chica también nos decía esto, nos decía, es que como en todos los, yo sé decir no tocar, decía muy graciosa, en todos los idiomas, porque como en todos los museos te dicen no tocar, no tocar, no tocar, y en este nos estáis diciendo que toquemos, claro, por lo tanto tenemos primero que explicar que las cosas son valiosas, que hay que cuidarlas, etc. Pero favorecer la interacción con los objetos, y si esa interacción tiene que ser tocando, pues naturalmente nuestros materiales. Exponer con claridad, conjugar racionalidad y emotividad, saber en qué momento dentro de nuestro discurso tenemos que hacer ese toque emotivo, ese recuerdo personal, esa llamada a otros momentos, etc. Priorizar los procesos frente a los productos. Muchas veces tenemos las visitas súper cortas porque tenemos otro grupo fuera. Igual somos muy ansiosos cuando queremos exponer lo que nos gusta, queremos contarlo todo y enseñarlo todo. Igual tenemos que tener muy en cuenta esto. Lo que nos importa es ese proceso, ¿no? Despertar la curiosidad y mantener el interés, plantear recorridos abiertos y flexibles, cada visita lo plantea de una manera distinta, diseñar actividades lúdicas, participativas y gratificantes, y construir el conocimiento de manera común. Esos son nuestros 10 principios. Decimos, es un poco un apunte todavía que le tenemos que dar más vueltas sobre la relación. Concretamente, ¿qué acciones didácticas hacemos en el museo? Pues dentro de las 4 que les vamos a exponer, la primera sería las exposiciones. Exposiciones, un poco lo que hemos puesto en esta diapositiva, serían algunas de las que nosotros hemos hecho concretamente, y así de paso contábamos un poco, no tenemos tiempo y no queremos hacerlo a los demás, y además algunas las contamos el año pasado, pero sobre todo las exposiciones van un poco, por un lado, que nos cogemos el museo y nos lo llevamos y nos lo trasladamos entero a otro sitio. Por ejemplo, en la izquierda lo llevamos a la Escuela Universitaria de Osuna y montamos nuestro museo allí con motivo de la Escuela de Verano de institución, que también es de la Universidad de Sevilla, o en el Monte de Piedad, y cuando era el Monte de Piedad, la Caixa actualmente, que nos llevamos y montamos un aula y a partir de ahí. Y también hemos hecho otras, como podrían ser la Noche de los Investigadores, donde hemos participado también algunos años, algunas monográficas, como pueden ser fotografías sobre infancia, sería la de arriba, o sobre cuadernos escolares. Cuadernos escolares, que es una cosa que a nosotros nos gusta especialmente porque se aprende muchísimo de esos que no se suele tirar, que se guarda, pero dice muchísimo de los métodos educativos. Y luego también hacemos unas exposiciones monográficas alrededor de noviembre. Esta es la segunda que hemos hecho, la primera fue sobre el proceso de historia de la educación, y esta, la que tenemos ahora montada, que la podrán ver, sería sobre la evolución de los modelos femeninos en la publicidad española, que para hacer esto, como no nos cabe dentro del museo, no nos queda más remedio que invadir el pasillo, y tenemos un formato de exposición con cartón pluma que se pueda, que nos permitan en nuestra facultad invadir el pasillo, ¿vale? Y que haya seguridad, que tampoco podemos tomarnos esto a nuestra. Bien, la segunda de las acciones tiene que ver con las visitas, ¿no? Nosotros desarrollamos en el museo pues, diferentes tipos de visitas, pues según el perfil también del alumnado. Bueno, ahí tenéis al grupo de Conocer Sevilla, arriba tenéis algunos alumnos participantes, ¿no? En visitas taller, donde los alumnos de nuestras asignaturas de Historia de la Educación, Corrientes Contemporáneas de la Educación, pues desarrollan recreaciones de fotografías escolares del pasado. Y bueno, de alguna forma lo que se hace es utilizar el museo pues, como espacio de aprendizaje, ¿no? De un aprendizaje vivencial, un aprendizaje sentido. La tercera de las acciones tiene que ver con los talleres que desarrollamos. Siempre recibimos al alumnado, recibimos al grupo de visita, ¿vale? Pero siempre, paralelamente, desarrollamos siempre pues, alguna actividad taller que complemente a través de la acción esa mera visita educativa que desarrollamos. No voy a explicar ninguno porque nos lo comimos, ¿vale? Y bueno, en cuarto lugar, pues el tema de las clases, ¿no? Ahí veis cómo utilizamos esos materiales que comentaba Marina, pues para transmitir, digamos, alguna información sobre alguna teoría pedagógica o alguna metodología didáctica de algún autor en concreto, ¿no? Y cómo los alumnos, pues, se convierten en actores
de nuestro pequeño teatro, ¿no? De ese teatro de la memoria escolar en el que participan constantemente. Y bueno, simplemente ya para terminar, los pedagogos somos muy disciplinados con el tiempo, enseñamos que es importante adaptarse al tiempo, pero después nosotros en clase no lo aplicamos nunca y en nuestra vida cotidiana mucho menos. Así que os pedimos disculpas por estos minutos de más que hemos robado seguramente a otro compañero o al desayuno, ¿no? Pero voy a cerrar la intervención pues básicamente dando a conocer los elementos, digamos, o las partes de una unidad didáctica. Nosotros planteamos siempre las actividades como pequeños proyectos didácticos y así nos hacemos una serie de preguntas, ¿no? Que creo que son las que podríamos hacernos nosotros si queremos realizar una buena acción educadora en este sentido, ¿no? Tendremos que responder al qué contenidos son los que realmente queremos transmitir o enseñar, porque en una visita no podemos transmitir todos los contenidos que realmente hay en un museo. Muchas veces hay que seleccionar qué contenidos queremos transmitir en función del público al que va destinado. Sobre todo, ¿para qué queremos hacer esa visita? ¿Con qué finalidad la estamos haciendo? ¿Qué es lo que espera muchas veces el visitante de nuestra visita, ¿no? Muchas veces es importante ponernos en el lugar del otro, ¿no? Decía Machado que es importante pensar como niños lo que queremos que los niños piensen o comprendan, ¿no? Pues eso tenemos que hacer muchas veces, pensar como los colectivos que nos vienen a visitar y a partir de ahí pues desarrollar la programación didáctica. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué métodos vamos a seguir? ¿No? Métodos participativos, de aprendizaje constructivo, significativo, basado en problemas. ¿Cuándo? ¿De qué tiempo disponemos para eso? A nosotros nos gusta llevarnos, muchas veces nos gustaría llevar una visita de 2 horas, pero es imposible, ¿no? La gente no ama tanto lo que nosotros amamos y tenemos que aceptar muchas veces esa realidad, ¿no? Entonces, bien, y por otro lado, pues con qué recursos, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que tenemos para hacer frente a ese planteamiento? Y bueno, aquí tenéis el modelo de unidad didáctica. Nosotros tenemos diseñado en el museo muchas unidades para desarrollar muchos temas curriculares con infantil, primaria, secundaria, adultos y alumnos universitarios. Y esta es la estructura de todas las unidades. Son unidades que oscilan entre 20 y 30 páginas aproximadamente, donde aparecen todo pues, con las normativas, los objetivos, las competencias, cómo desarrollar las actividades, observaciones para el educador para que se pueda aplicar. Y todas estas unidades están planteadas siempre antes de para la previsita, para hacer la visita al museo y después la posvisita con los centros educativos en este sentido. Y bueno, nada más, simplemente acabar con una pequeña reflexión. El patrimonio está ahí como una realidad que debe ser dicha y narrada. Y aquí estamos, diciendo lo poco que sabemos, lo poco que podemos y narrando pues de la mejor manera también que sabemos esta experiencia educativa, pedagógica, cultural en la que se nos van también los días y las horas. Muchas gracias.